Sus Biblias, por favor, en el libro de Marcos. Ahí nos quedamos la semana pasada. Marcos capítulo 3. Y vamos a ver del versículo 1 hasta el versículo 19 el día de hoy. Veremos este pasaje otra vez en tres porciones. Marcos menciona pasajes seccionados o cortos en el cual en cada uno de ellos podemos aprender lo que Dios quiere hablar a nuestra vida y que Dios quiere que podamos aprender. Y lo vamos a segmentar en tres partes. Y yo le he titulado a esta enseñanza religión o llamado. Porque vamos a poder ver cómo la gente o por qué la gente seguía a Jesús. Y unos puede ser por religión y otros es porque Dios está llamando. Y la idea es que hoy tú puedas salir decidiendo cómo lo quieres seguir. ¿Quieres vivir una religión? ¿Quieres seguir viviendo en una cuestión, pues porque hoy es domingo, vengo a una iglesia o porque tengo que ir a la iglesia, o realmente porque estás recibiendo el llamado que Dios está haciendo a tu vida? Así que me gustaría que oráramos en esta hora y poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Dios, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos en esta mañana, poder leer tu palabra y poder aprender lo que quieres hablar y enseñar a nuestras vidas. Dios, toma el control. Háblanos, ministranos, Dios, en nuestro corazón lo que necesitamos. Sé específico como siempre lo eres, Dios, y permite que podamos tener un corazón abierto para recibir tu enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Terminamos la semana pasada viendo cómo le recriminaban a Jesús que sus discípulos estaban recogiendo espigas en días de reposo. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero algo que aprendimos la semana pasada es que Dios había establecido el día de reposo por cuestión del hombre, para que el día de reposo el hombre pudiera descansar, pero que el día de reposo el hombre lo pudiera dedicar para poder estar en esa relación con Dios de una manera plena. El problema es que la religión, los líderes religiosos del pueblo, los rabinos, habían establecido lineamientos que Dios no había establecido y que eran dogmas en la cual no permitían hacer nada. No podían prender fuego porque era trabajar. Incluso, increíble, si alguien se llegaba a cortar, pues podían detener la herida, el sangrado, pero no podían curar la herida. Y de esa manera llegaban a un extremo donde ellos ponían una carga al pueblo. Cuando viene Jesús y Jesús hace cosas en el día de reposo, ellos se levantan y dicen, pero no está lícito. Pero Jesús en ningún momento está rompiendo la ley. Jesús nos enseña que Él no vino para romper la ley, sino para cumplirla. Si Él estuviera haciendo algo que en contra de lo que Dios había establecido, entonces sería pecado. Y la Biblia me dice que Jesús no pecó. Entonces hay un conflicto que está habiendo y contra Jesús por la manera en que Él está actuando. Y lo vimos la semana pasada. Y eso no termina. Miren, vamos al versículo 1 del capítulo 3. Y dice así: otra vez entró Jesús en la sinagoga. Y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Vamos a detenernos tantito en estos dos versículos. Lo primero que tengo que aprender y ver es, número 1, Jesús entró una vez, ¿a dónde? A la sinagoga. ¿Se acuerdan qué era la sinagoga? No era el templo. La sinagoga era un lugar donde la gente iba y podía exponer algún tema.
Y era muy común que en ese lugar donde estaba la sinagoga pudiera haber gente religiosa para tratar de que nadie pudiera decir cosas que estaban en contra de lo que Dios ha establecido. Pero una vez más, si tú lo buscas esta porción en Lucas creo, dice que entró a la sinagoga para enseñar. Y otra vez, algo que hemos estado viendo constantemente en este principio del libro de Marcos es que Jesús iba constantemente enseñando la palabra. La importancia que Jesús tenía, o el primer ministerio de Jesús está basado en la enseñanza. ¿Y enseñanza de qué? Pues de la palabra. Jesús viene para poder explicar, hablar lo que la palabra de Dios está establecida para que el pueblo, para que el hombre lo entienda. Lo dijimos la semana pasada, que Dios dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por eso es importante que nosotros día a día estemos leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, porque a través de ella yo puedo entender lo que Dios quiere decir a nosotros, o lo que Dios ha pedido que nosotros hagamos. Entonces Jesús entra en la sinagoga y luego me dice ahí que había un hombre que tenía seca una mano. No sabemos si ese hombre fue voluntariamente o fue llevado. Ahorita voy a poner estas dos perspectivas que pueden ser posibles. Un hombre con una mano seca, en otra versión dice con mano tuida, en otra versión dice con una mano deforme. Tampoco me dice si así nació, si tuvo un problema, una dificultad. No sabemos la situación, pero yo podía pensar, o puedo meditar en esto. Está este hombre yendo podemos pensar como la iglesia, la sinagoga, a escuchar de la palabra, y está en ese momento Jesús y está a punto de cambiar su vida para siempre, porque ese hombre está a punto de ser sanado por Jesús. Y yo puedo aprender algo el día de hoy. Qué importante es poder ir a buscar la palabra de Dios, o buscar a Dios a pesar de lo que yo esté pasando, porque puede ser en ese momento en el que Dios puede hacer un milagro en nuestra vida. ¿Te puedes imaginar que ese hombre dijera: ay, mañana tengo que ir a la sinagoga, y a la mera hora dijera: se me hace que no tengo ganas de ir, y por cansancio, por trabajo, por cualquier otra cosa, no fuera a la sinagoga? Hubiera perdido la oportunidad de ¿qué? De que Dios lo sanara. Y eso es importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es tan importante que nosotros vengamos a la casa de Dios, que aprendamos a venir a estudiar la palabra, porque tú no sabes si en este momento, escuchando la palabra de Dios, Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Yo he escuchado mucha gente, no sé si a ustedes les ha pasado, que han venido con un dolor, han venido con una situación, una enfermedad, y estando en la reunión y pidiéndole a Dios, Dios en su momento hace un milagro y lo sana. Qué importante es venir a buscar a Dios. Qué importante es acercarme a Él, sabiendo que Él puede cambiar mi situación en todo momento, y que no pueda ser un impedimento del no ir, y que de repente Dios no pueda hacer lo que Él quería hacer en mi vida. En el versículo 2 dice: y le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. ¿Quién es? Había un grupo de fariseos que habían en este lugar. Ahora, yo quisiera comentar de esta manera. Normalmente cuando nosotros vemos en la Biblia que habla de los fariseos, siempre los tachamos. Pero ellos eran los responsables en el pueblo de que las cosas se hicieran de una manera correcta. Lo vimos ahora que estuvimos leyendo lo del Pentateuco, en Deuteronomio, que Dios había dicho que si el pueblo obedecía todo lo que Dios le había mandado, Dios los iba a bendecir y Dios los iba a prosperar. Y Dios había dicho que les iba a dar tierra, que es más, que los enemigos iban a venir a pelear contra ellos, e iban a salir huyendo. Pero si ellos no hacían lo correcto, ellos iban a estar sujetos
¿A quiénes? A sus enemigos. Que los enemigos iban a venir sobre ellos y los que iban a salir corriendo iba el pueblo. ¿Por qué? Porque hacen lo malo, habían hecho lo malo delante de Dios. Para este tiempo, el pueblo de Israel está sometido bajo Roma. Para ellos, el pueblo está mal, ha dejado a Dios. Y entonces los fariseos, los líderes religiosos, están tratando de que la gente se convierta a Dios, haga las cosas correctamente para que Dios pueda libertarlos de la situación de esclavitud que se encuentran. Entonces, cuando ellos están ahí, ¿o por qué están ahí? Porque ellos están tratando de mediar que el pueblo se vuelva a Dios, se arrepienta y que Dios le dé libertad. Ellos están siendo como los policías, podemos decir de esa manera, que las cosas se lleven a cabo correctamente. El problema es que ellos, para tratar de que la gente haga lo correcto, empiezan a querer asustarlos, o más bien a ponerle cargas, dogmas que tenían que hacer, que eran cosas muy pesadas que ellos tenían que cumplir y que Dios no había dicho que se tenían que hacer. Por eso cada vez que Jesús está hablando, ahí están ellos tratando de ver, vamos a ver qué dice. Eso no es malo. Ese no es el problema de los fariseos que estén ahí, que estén escuchando. El problema de los fariseos es que están viviendo una religión y están tan cegados que no les permite ver lo que Dios habla, lo que Dios dice, ni lo que Dios hace. Porque a pesar de que ellos van a ver milagros, van a ver manifestaciones que solamente Dios podría hacer, están tan cegados en su religión que les es imposible ver que Dios se está manifestando en ese tiempo. Ahora, te puedo decir algo, hoy en nuestro día hay gente igual. Hay gente que está más preocupada de que si la mujer puede usar pantalón a que si Dios se puede manifestar. Hay gente que está más preocupada el día de hoy que si se puede tocar un instrumento en la iglesia o si Dios está moviéndose en un lugar. Incluso hay gente que está más preocupada que porque el pastor que está al frente no trae una corbata, o se viste de tal manera, o se viste otra persona de tal manera. Cosas que la Biblia no ha establecido, pero que de repente los han establecido como dogmas. Y hay gente que no entiende lo que Dios está hablando por estar viendo lo que está sucediendo. Tanto así que aquí al leer el versículo 2 dice, y le acechaban. O sea, estaban viendo a ver qué sucede y a ver qué pasa. Y puede ser que gente venga a la iglesia de esa manera. A ver, voy a ir a ver esa iglesia, a ver cómo está. Y voy a ver cómo, ay, no me gustó esto. Y de repente nos parecemos más críticos de iglesias que alguien que venga a buscar a Dios con un corazón dispuesto y abierto y recibir lo que Dios quiere hablar en ese lugar. Entonces no podemos nosotros tener esa actitud que tenían estos hombres. Y estos hombres se están acechando. Ahora, esta es una segunda idea. Probablemente este hombre con la mano seca, tuida o deforme, probablemente lo trajeron ellos mismos. Porque estaban viendo a ver qué hacía Jesús. Y a mí me llama la atención porque dice, para que estuviese con, y les echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Y me hace ver algo. Estos hombres saben que Jesús tiene poder. Saben que estos hombres que Jesús es capaz de hacer un milagro en ese momento. Es más, pudiéramos pensar que estos hombres tienen más fe que los que están alrededor. El problema, ¿cuál es? Que aunque está ahí acechando, no han conocido realmente quién es Jesús. Y eso es importante, ¿por qué? Porque otra vez, lo importante de venir a la iglesia no es ser un observador. Mira cómo cantan, mira el canto no me gustó, mira cómo esto no. Ese no es el propósito de ir a la iglesia. El propósito de ir a la iglesia es tener un encuentro con Dios. Y vienen con un corazón dispuesto, ¿para qué? Para que Él me hable, para que Él me enseñe, para que Él me ministre, para que Él cambie.
Que yo pueda entender que si hay alguien que puede transformar mi vida es Él y nadie más. No es una persona, no es una iglesia, no es una organización. Es Dios el que puede transformar mi vida para siempre. Por eso le puse yo a la enseñanza religión. Porque es muy fácil vivir una religión en vez de una vida cristiana. Es más fácil es que yo desde que estoy niño he ido a una iglesia y yo ya sé cómo se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. O yo ya tengo tanta experiencia, o yo he trabajado, o yo ya he servido y yo sé que está bien y que está mal. Claro, todo lo que va en contra de Dios, claro que está mal. Pero yo no puedo venir a ver a la iglesia a ver qué. Es más, a lo mejor vienes a la iglesia porque te traen o porque te trajeron a la fuerza. A ver qué pasa. Y de repente tú estás como un analista. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Bueno, esto más o menos, no me gusta, no me gusta y no me gusta. Y te digo algo, de nada sirve. Bueno, ahora no quiere decir que no vengas, no, tienes que venir. Pero de nada sirve que tú estés así si no llegas a tener un encuentro con Cristo para que te cambie la vida como lo ha cambiado a nosotros. Eso es lo más importante. Porque Jesús no es una religión, Él es verdadero, Él es Dios, es vida, es camino. Y entonces yo tengo que aprender a caminar y a conocer en Él. Sigamos leyendo versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Entonces imagínate la escena, está Jesús hablando, enseñando. Recuerdan que decían que Jesús enseñaba como quien tenía autoridad y estaban asombrados de eso. Y de repente está un hombre con la mano seca. Aquí no me dice, pero en Lucas, ustedes pueden verlo en su casa, es un pasaje paralelo. Dice ahí: y Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, llamó al hombre que tenía la mano seca. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque de lo que yo estaba hablando ahorita al principio, tienes que aprender algo. Nuestros pensamientos no se pueden ocultar delante de Dios. Él sabe de qué pensamos. Él sabe. Es más, puede estar aquí y estás pensando ¿en qué? En el juego, en la comida, en el dormir, en el descanso o en otra persona. Y Dios lo sabe, porque Él sabe todos nuestros pensamientos. Él está al tanto de todo. A Él no le podemos ocultar ni esconder, porque Él es Dios. Y al saber Jesús los pensamientos de esos hombres, lo que hace es que manda llamar a ese hombre que tenía la mano seca y le dice: levántate y ponte en medio. Y imagínate, estamos aquí reunidos, hay una persona con una situación, Jesús sabe lo que está pasando y dice: a ver, ponte en medio. Versículo 4. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Jesús hace una pregunta y se le está diciendo ¿a quiénes? A los líderes, a los que están escuchando. Jesús hace una pregunta tan clara y tan específica: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien? ¿Es lícito salvar la vida o quitarla o hacer mal? Ninguno de ellos hablan, están callados, no pueden responder. Creo que se ven evidenciados por lo que está sucediendo. Y mira lo que dice en el versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor, como que Jesús de repente voltea y ve a todos, dice: con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Esas son de las pocas veces en que vemos que Jesús está enojado. Es una de las pocas veces. La pregunta sería: ¿y por qué se enojó? Claramente me dice: por la dureza de su corazón. Era un momento crucial, era un momento importante o especial para que
todos ellos, al ver lo que Jesús iba a hacer al sanarlo, ellos pudieran creer. Ellos tenían que ver que era algo que venía directamente de Dios, que no había otra forma de hacer, porque era una mano deforme, una mano que estaba tullida o que estaba seca. Y era un gran momento. ¿Para qué? Para que en ese momento ellos pudieran decir: Jesús es Dios, es el enviado de Dios. Era un momento especial para que pudieran ver el milagro y pudieran recibir el mensaje. El problema es que ellos están tan cegados en sus pensamientos, en sus razonamientos, en su legalismo, en su religiosidad, que no les permite ver la mano de Dios en ese momento. No les permite ver lo que Dios está a punto de hacer. Y eso es el enojo que hay en Jesús, la dureza del corazón. Y creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú vienes el día de hoy a la iglesia y tú sabes por qué estás batallando, en qué estás enfrentando, si hay pecado, alguna situación, no sé. Y hoy Dios te quiere hablar, y hoy Dios te quiere salvar, y hoy Dios quiere cambiar tu vida para siempre. Pero lo peor que puede ser es que tu corazón siga endurecido y no quieras escuchar lo que Dios te está hablando el día de hoy. Lo peor es que no puedas entender lo que Dios te habla, no solamente hoy. Porque a lo mejor tú has venido con una falta de perdón y has venido a la iglesia y Dios te ha hablado acerca del perdón y no puedes perdonar y te vas igual con el resentimiento, y eso es lo que a Dios puede hacer enojar, la dureza de tu corazón. O puede ser que tú traigas un resentimiento y no perdones, o no puedas ir a pedir perdón, o no puedas amar, o no puedas recibir. Y lo peor que puede haber es que un corazón endurecido. Porque si tú endureces tu corazón, no hay nada que pueda hacerte cambiar. ¿Se acuerdan la vida de Faraón? Cuando estaba el pueblo en Egipto, Dios manda las plagas, la primera, la segunda, la tercera, son 10 plagas. Pero llegó un momento donde el faraón no iba a entender, y Dios dice que Dios le endureció su corazón. En otras palabras es: y Dios lo dejó con su corazón duro. Entonces tú no puedes endurecer, o no debes de endurecer tu corazón, sino tienes que ver que Dios puede cambiar tu vida. Versículo, desde el 5 otra vez. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y aquí también me quiero detener. ¿Por qué? Porque pareciera de repente ilógico lo que Dios le está diciendo a este hombre. ¿Te puedes imaginar? No sé cómo tenía la mano, a lo mejor la tenía así. Y de repente Jesús le dice: extiende tu mano. ¿Qué hubiéramos podido a lo mejor contestado nosotros? A ver, Señor, ¿no ves que no puedo extender mi mano? ¿No ves cómo tengo mi mano, el cual estoy enfermo? ¿Por qué no me sanas primero y después la extenderé? Este hombre no habla para nada. En esta historia, este hombre no habla para nada. Pero lo que sí puedo ver es que este hombre obedece. Y a pesar de que lo que Dios le estaba pidiendo era algo imposible, él hace lo que Dios le está diciendo. Y cuando él actúa en obediencia, en ese momento Dios sana su mano. En ese momento Dios lo cambia por completo, y él queda restaurada su mano para siempre, ¿no? Y creo que es ahí donde podemos nosotros aprender de Dios. Muchas veces Dios te va a pedir cosas que para ti creas que son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Tienes que aprender a obedecer y a actuar. Este hombre tenía una mano mala, pero a lo mejor en tu situación es otro problema de salud, o es otro problema de economía, o es otro problema emocional, lo que sea. Lo que Dios te dice lo tenemos que hacer.
Cuando Dios te dice que confíes en Él, confía. Cuando Dios dice que camines por fe, hazlo. Que puedas entender y ver que Dios en ningún momento nos va a dejar. Entonces me dice que su mano fue restaurada y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Te das cuenta qué tipo de hombres eran estos? En vez de, acaban de ver un milagro, en vez de poder decir, wow, junta, ¿qué piensan? Mira este hombre. Pero no. Hacen un plan con gente que ni es religiosa. Los herodianos no eran religiosos, no eran fariseos. Y ellos están haciendo un plan para poder destruir a Jesús. Esta es la primera sección. La segunda sección, versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Llega un momento donde Jesús se aparta de la sinagoga, va al mar. Y recordemos que la fama de Jesús ha ido creciendo. Cuando sanó al leproso, llegó un momento donde no podía entrar ya libremente en la ciudad porque la gente se agolpaba a él. La fama o el reconocimiento de Jesús ha ido creciendo, ya no solamente una ciudad, sino de varias ciudades ahora lo siguen. Y mira lo que dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea al otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuanto tenían plagas caían sobre él. Y los discípulos inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo del Hombre. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriese. ¿Qué está pasando en esta parte? Hay un grupo de personas, hay una multitud de personas que están siguiendo ahora a Jesús. Cualquiera de nosotros pudiéramos decir: wow, excelente, ese era el propósito. Pareciera que no, porque aunque venían de muchas partes, en el versículo 8 dice: oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. El problema es que Jesús ha estado enseñando la palabra y esta gente le está siguiendo a Jesús no por lo que dice, sino por lo que hace. Lo que hace esta gente, está buscándolo por un milagro, por conveniencia. Tanto así que Jesús dice: es que viene la gente y me oprime, y le dice a los discípulos: tengan lista una barca para yo poder subirme, porque la gente me oprimía y la gente venía y al tocarlo era sanado y la gente estaba viendo milagros. Entonces te puedes imaginar que la Biblia me diga una gran multitud o grandes multitudes, me habla de una gran cantidad de personas que estaban siguiendo a Jesús. Suena bien, pero el problema es que Jesús no estaba enfocado en las señales y en los milagros. Jesús estaba enfocado en la enseñanza. Y aquí quiero tocar algo muy delicado espero no confundir a nadie. Pero es como pensar que alguien se casa con una persona por conveniencia y no por amor. ¿Han visto? Bueno, en el periodo de las novelas, ¿no? Que de repente ella dice: es que se está casando por su dinero. Se está casando porque mira todo lo que tiene, le conviene. No porque hay amor. Algunos de ustedes les gustaría
que su esposa se haya casado con ustedes por dinero? Algunos pensando, sí, yo sé, pastor, que se casó por todo el ganado que tenía, por toda la herencia que tenía, ¿verdad? Pero sería muy feo que alguien se casara por la cuestión económica. No se ve bien. Bueno, creo que hay un problema el día de hoy, que hay mucha gente, incluyendo en la iglesia, que sigue a Jesús no porque le ame, sino por conveniencia. Tanto así que a lo mejor algunos de ustedes así les predicaron: si vienes a Cristo, se acabarán tus problemas. A lo mejor alguien le platicaste: ¿sabes qué? Tengo un problema económico. Y te dicen: si vienes a Jesús, se te acabarán las deudas. Y es una mentira, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Pero venimos a Cristo y las deudas crecen. Y aunque le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? Pero bueno, como quiera, Dios al final provee todo. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Ven a Cristo y se te acabarán los problemas. Y todos los que estamos aquí sabemos que eso no es cierto. Entonces, hay un problema cuando la iglesia vive una religión y no una vida entregada a Dios. Piensa, si hacemos un examen y yo te dijera el día de hoy: ¿por qué buscas a Jesús? ¿Por qué vienes? ¿Por qué le sigues? Jesús llega un momento donde lo buscan y Jesús les recrimina y dicen: ustedes me buscan porque les doy de comer. Y cuando Jesús empezó a hablarles fuerte, todos se dan media vuelta y se van. Y hasta le dicen sus discípulos: Señor, se van. Y Jesús se voltea y dice: ¿ustedes también se quieren ir? Porque Jesús no está tratando de, a ver, que nadie se me vaya. Él no está tratando de esa manera. Él está mostrando su amor, su gracia y su misericordia. La Biblia me dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán en una añadidura. Pero la pregunta es: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás buscando a Dios? ¿Porque le necesitas? ¿Porque quieres que cambie tu vida? ¿Porque quieres que te transforme? Lo hemos estado diciendo las semanas anteriores. Jesús lo primero que quiere cambiar es tu interior más que tu exterior. ¿Se acuerdan al paralítico que le dijo: tus pecados te son perdonados? Y que se preguntaron: oye, ¿quién es este que perdona pecados? Y Jesús dice decir: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder, a ti te digo: levántate y anda. Y se levanta en ese momento la persona. Pero lo primero que hace es sanar su vida, su interior. Y vuelvo a decirte: ¿por qué buscas a Jesús? Porque reconoces que espiritualmente estamos mal y le necesitamos y necesito ser transformado por Él, o porque quieres dinero, o porque quieres estar sano, porque estás buscando un milagro, o porque quieres sacar un beneficio de Él, o porque le amas. Yo veo que esta gente, al quererse oprimir a Jesús para sacar un beneficio, lo que Jesús está haciendo un plan para decir: a ver, si estos me oprimen mucho, tengan la barca lista para apartarme de ellos. Porque si fuera lo que Jesús quisiera, Jesús hubiera dicho: a ver, hagan una fila y todos tóquenme. Es más, ni me toquen, sanos todos. Y Jesús no lo hace de esa manera. Porque lo que Dios quiere es cambiar el corazón. Porque lo que Dios quiere sanar es tu espíritu. Lo que Dios quiere sanar es tu vida. Estabas muerto, estábamos muertos espiritualmente. Ahora nos quiere dar vida y vida en abundancia. Ahora, no está mal el venir a Dios y decir: sé mi proveedor. No está mal venir a Dios y decirle: me puedes sanar. No está mal venir a Dios y decirle: ayúdame en mi matrimonio. No está mal y decirle a Dios: ayúdame porque ya no quiero ser igual. No está mal hacer eso.
Pero tienes que entender que antes que nada tienes que entregarle completamente tu vida a Jesús, para que cuando Él pueda sanar tu interior, se pueda reflejar en tu exterior. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todo lo demás será añadido. Dios te va a ayudar y te va a bendecir. Por eso el día de hoy, la idea es que tú no rechaces a Jesús, sino que tú lo puedas aceptar y puedas estar buscándole por escuchar su voz, su palabra, y al final, créeme que Él te va o te puede sanar. Claro, si Él quiere, que no todos va a creer. ¿Por qué? Porque tiene un propósito para tu vida de la manera en que Él te quiere usar. ¿Estamos? Y la última sección, versículo 13. Después subió al monte y llamó así los que Él quiso y vinieron a Él. En otra versión, en Lucas, me dice que Jesús se va aparte y se pone a orar. Y pasa un tiempo orando, buscando la dirección de Dios. Y es Dios el que habla a su vida. Y cuando Jesús deja de orar o desciende de orar, es cuando Él escoge a sus 12 discípulos. Creo que esta es la obra más importante que Jesús hizo aparte de la cruz, que fue establecer a su equipo de trabajo. Y es una multiplicación impresionante, porque Jesús va a escoger a 12 personas, va a llamar a 12 hombres para que puedan hacer la obra que tiene preparado. Una obra tan especial que hoy, después de 2000 años, estamos hoy reunidos un domingo aquí en México, muy apartado de aquel lugar, por lo que Dios hizo a través de estos hombres. Llamó así a los que Él quiso. Y esto es impresionante, porque ¿cuánta gente le seguía? Acabamos de ver ahorita, multitudes, mucha gente. Pero de esa mucha gente que había, escoge a 12 especiales. ¿Quiénes? Los que Él quiere. Lo importante que estos hombres respondieron al llamado y vinieron a Él. Ellos dijeron sí al llamado. Versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. ¿Qué hubiera pasado? Imagínate que Dios te hubiera llamado a ti en aquel tiempo. Bueno, que fuera el día de hoy. Estuvimos en esos tiempos y de repente Dios está a una multitud y de repente Dios tiene que escoger nada más a 12. Y dentro de esos 12 te escoge a ti. La pregunta sería, ¿ustedes creen que se hubiera multiplicado el evangelio así como el día de hoy? Contigo. ¿Hubiera salido? Porque me llama la atención de estos hombres que tuvieron un llamado de parte de Dios. Ahora, vean cuál fue el llamado o cómo va el llamado en partes. Dice, llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él, estableció 12 y me dice, para que estuviesen con Él. Lo que estaba buscando Jesús es de toda esa gente que Dios le dijera y fuera hombres que estuvieran con Jesús, que fueran discípulos de Jesús, que caminaran con Jesús, que pudieran tener una vida siendo discipulados por Jesús, que hablaran, que comieran, que hicieran lo mismo que Él hacía. Lo que quería Jesús es tener gente que estuviera con Él. Y el día de hoy Jesús está haciendo el mismo llamado a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que estemos con Él. Pero muchos de nosotros no nos gusta estar con Él. Por eso entre semana no oramos.
Por eso entre semana no leemos la Biblia. Por eso entre semana no somos discipulados. Por eso entre semana no compartimos. Por eso entre semana no hacemos nada. Hablando del llamado que Dios nos ha hecho. Mira lo que dice Hechos 4:13. En Hechos 4:13, hablando acerca de Pedro y Juan, que les querían evitar que ellos predicaran o que hablasen de Jesús, y ellos lo hacían, dice de esta manera: entonces, viendo el denuedo, la valentía, el valor de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, eran personas sin una preparación, ellos eran pescadores. Ellos lo sabían, ellos los conocían. Dice, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Esto me llama la atención, porque me habla de gente no preparada, gente no de mucho conocimiento, pero que en su manera de actuar y de hablar se podía reflejar una sola cosa: que ellos habían estado con Jesús. Y creo que ese es un punto importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la gente puede ver en nosotros o puede ver en ti que has estado con Jesús. En tu escuela te ven diferente, en tu trabajo te ven diferente, en tu casa, tu familia te ven diferente. Porque muchas veces nos llegan a decir, uy, ¿y para eso vas a la iglesia? Porque pareciera que nuestro comportamiento no está mostrando lo que realmente debería de ser. Hoy Jesús está buscando hombres, mujeres que respondan a un llamado y que les guste y que anhelen estar con Él en una intimidad, no viniendo a la iglesia. Venir a la iglesia no te hace cristiano. Es como decir, si metes unas piedras en una caja de galletas, ¿se convertirán en galletas? No, siguen siendo piedras, ¿verdad? Meter a alguien que no es cristiano a una iglesia no lo hace cristiano. Por eso tú tienes que tomar la responsabilidad de aprender que lo que Dios te está llamando es a tener una intimidad con Él diaria, a buscarlo. Dios te está llamando no a vivir una religiosidad, no al aparentar, no a examinar, no a tener una relación con Él diaria, mi devocional diario. Por eso como iglesia les enseñamos a hacer un devocional. Que Dios te hable todos los días. Y entonces, al momento de estar con Él, vas a poder salir y vas a poder predicar. Dice al final del verso 14, y para enviarlos a predicar. Dios te va a enviar, te va a usar, serás un instrumento de parte de Dios. Pero cuando hayas pasado tiempo con Él, cuando tú tengas una intimidad con Él, cuando aprendas su palabra, cuando seas administrado, vas a poder tú servir y ser usado para que gente venga a conocer el Evangelio. Y Dios está llamando el día de hoy. Créanme, la Biblia me enseña que la venida de Cristo está cerca. Y voy a hacer la misma pregunta: ¿cuántos quieren que Cristo ya venga el día de hoy? Los que no quieren, ahí se quedan. A ver cómo les va. Pero me hace entender algo: que Dios tiene una lista de personas, y hay una persona que es la última que va a decir: sí, Señor, acepto. Y entonces tocará la trompeta, y entonces vendrá el momento en que Cristo vendrá por su iglesia. Y para que eso suceda, tenemos que predicarle, tenemos que ir a hablarle. Y hay mucha gente que se está perdiendo el día de hoy sin Cristo. Y para eso necesita gente que se levanten a predicarles a ellos. Por eso Jesús el día de hoy en esta iglesia está buscando quien quiere decir: yo voy, yo acepto ese llamado, yo quiero tener tiempo contigo para salir a predicar.
Porque Jesús nunca se enfocó en hacer tesoros en esta tierra, sino que podamos vivir completamente para Él. Y cuando tú tengas tiempo con Él, escúchame bien, cuando tú pases tiempo con Él y cuando tú salgas a predicar, ¿sabes lo que va a suceder en ti? Que Dios te va a capacitar y te va a dar, versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Cuando pasas tiempo con Él, cuando sales a predicar, en ese momento Dios te capacita para que su gloria se manifieste. Muchos nada más queremos lo último. Es como si oráramos todos los días: Dios, no quiero ir al gimnasio, no me quiero levantar y ir al gimnasio. Quiero seguir comiendo tacos, gringas y todo lo demás, pan y tortillas de harina y todo. Pero haz que mañana al amanecer sea un hombre fuerte, musculoso y delgado. ¿Se podrá? No. Para quitar nuestra panza, para tener músculo y estar fitness bien, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, ir al gimnasio, hay que aplicarse. No podemos tener el resultado si antes no le invertimos todo ese tiempo, ¿cierto? Ahora, como aquellos que van a hacer gimnasio, ¿no? Y llegan el primer día y agarran 1, 2, 3 y luego después de 2, 3 minutos que ya se cansaron, ¿verdad? Porque van empezando, van al espejo y le hacen, no, ya se nota. ¿Verdad que no? De la misma manera con Dios, no puedo creer que con una oración de un día, hoy me levanté temprano, hoy leí la Biblia, ya las cosas van a moverse como yo quiero. O sea, yo no puedo esperar, porque todos queremos ser usados por Dios en señales, en milagros, que Dios me use para orar por la gente y que sane, que Dios me use para orar por un endemoniado y quede libre, que Dios me use en milagros, no sé, lo que sea. Todos queremos el resultado sin antes invertir. Y la manera de poder lograr eso es mi intimidad con Dios. Haz un reto. No de 20 días, no de 30 días, de todos los días. Pasa tiempo en oración. Pasa tiempo leyendo la Biblia. Busca una intimidad sincera con Dios y verás si Dios no empieza a usarte de una manera poderosa en este tiempo. Pero tienes que aprender a pasar ese tiempo con Él para que Dios te pueda usar. Que no estás listo, no estás preparado, no te preocupes, Él lo va a hacer. Ahorita que leíamos sobre Pedro y Juan, sabían que eran hombres no preparados, pero estaban maravillados porque sabían que habían estado con Jesús. Bueno, de esa misma manera son todos los 12. Mira, versículo 16. Vamos a mencionar los 12 que escogió después de haber orado. Dice: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. ¿Quién era este Simón? Un hombre de repente con altos y bajos. De repente va y le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se asombra y dice: eres bienaventurado, Pedro, porque no te lo dijo ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en ese momento Jesús le dice que tiene que dar su vida, y de repente ese Pedro parece glorioso, le dice: no, Señor, no, mejor que no te pase nada. Y Jesús voltea y dice: apártate de mí, Satanás, ¿no? O sea, vemos a un hombre que de repente tiene altas y bajas. Un hombre que está dispuesto a defender a Jesús, que agarra la espada y le corta la oreja a Malcolm, ¿no? Y después, valiente. Y después, unos minutos después, va y con una mujer que le dicen: tú te pareces a uno de ellos, tú hablas como ellos, tú te pareces a ellos. Él le dice: no, ni lo conozco. Y tanto así que llega a maldecir a Jesús. Este hombre, Jesús lo escogió. Claro, después de todo eso, su vida cambia para siempre. El otro que menciona aquí es Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano de Jacobo. O sea, Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo, a quienes les puso como, o sea, apellidaban Boanerges,
que esto es hijos del trueno. Estos jóvenes con un carácter fuerte, que de repente le dicen a Jesús: vimos unos que estaban echando fuera demonios y se lo prohibimos, porque no son de nosotros. Y Jesús le dice: no, tienes que aprender que el que no es contra nosotros, con nosotros es. Entonces ellos no están haciendo nada mal, lo pueden hacer. Está Jesús yendo a compartir y no lo reciben en una parte, y estos hombres fervorosos y de carácter le dicen: Señor, ¿quieres que oremos y que caiga fuego del cielo y los consuma a todos? Decir esto no es tan fácil, ¿verdad? O sea, es como decir el día de hoy: ¿quieres caminar por las aguas? No era algo tan fácil, común. Bueno, a estos hombres Jesús los está escogiendo. Y no sé con cuál de repente te vas tú a identificar. Está también Andrés, Felipe, Bartolomé. Felipe, o sea, aquel que le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Y Jesús le dice: tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis. Bartolomé, algunos dicen que es Natanael. Mateo, hace unas semanas lo vimos, le vi, que era una persona que era conocido como un traidor porque cobraba impuestos, era un publicano. Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Simón también era conocido como el celote y era parte de un grupo guerrillero que estaban en contra de los publicanos y todos aquellos, porque querían hacer una revolución para liberar al pueblo. Entonces Simón y Mateo eran enemigos y de repente están juntos aquí. Y lo que me hace, tengo que ver, de algunos sabemos cosas, de otros no sabemos nada. Y creo que hay ese tipo de personas en la iglesia. Hay personas que de repente son conocidos por cómo Dios los usa. Y hay gente que no se sabe nada de ellos, pero fueron escogidos por Dios. Y que hoy no sabemos qué hicieron, pero el día que lleguemos al cielo diremos: wow, mira lo que hicieron y no nos dimos cuenta, o no lo escribieron. Y de la misma manera Dios te puede usar, y no todo tiene que ser así como que wow, espectacular. Dios te puede usar, aunque Él sabe lo que puedes o lo que estás haciendo. Y luego me dice verso 19: y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque al momento de estar mencionando todos estos apóstoles que ha escogido Jesús, podríamos estar pensando ahorita: ¿y por qué escogió a él? ¿Por qué escogió a Judas y le iba a traicionar? Y creo que de la misma manera en la cual yo pudiera preguntar: ¿por qué me escogió a mí? Porque no hay nada bueno en mí para que Dios haya puesto su mirada en nosotros. Porque seguimos fallando, porque seguimos siendo infieles, porque seguimos sin tener una intimidad con Él, o seguimos con un corazón de repente endurecido. Y que Dios haya puesto su mirada en mí, no lo entiendo. Por eso es importante que hoy tú puedas decidir de qué manera quieres vivir tu vida cristiana. ¿Como una religión? ¿Estando viendo qué está bien y qué está mal, examinando? ¿Estás viniendo a buscar a Dios por conveniencia? ¿Para ver qué le saco? Eso es vivir religiosamente. ¿O quieres venir a Él porque te está llamando para que tengas una intimidad con Él, para que salgas a predicar y para que puedas mostrar su gloria, porque Él lo quiere hacer a través de tu vida? Tú decides qué quieres hacer. Tú decides cómo quieres vivir. Lo que no se me puede olvidar es que un día estaremos delante de Dios rindiendo cuentas como iglesia, no para ver si soy salvo, sino porque en iglesia me dice que todas mis obras serán pasadas por fuego. Y hay cosas que se van a quemar y que no fueron importantes.
Pero hay cosas que permanecen para siempre. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas el día de hoy. Cosas que permanezcan, que es tener una intimidad con Él, predicar su palabra para que la gente pueda conocerlo a través de tu vida. Después de 2000 años, Jesús está buscando quién está dispuesto. ¿Saben cuál sería lo lógico? Que yo pudiera preguntar de una manera simbólica, ¿quién responde a ese llamado que Dios está haciendo de venir a Él, de tener una intimidad con Él, de predicar su palabra para que muestre su autoridad? Y lo más lógico sería que todos levantaran su mano. Pero puedo estar seguro que hay gente que está aquí y está diciendo, yo no. Y eso es lo triste. O dicen, después, en otro momento. Y es porque muchas veces nos hemos acostumbrado a vivir una religiosidad, una religión, donde me llamo cristiano, donde me he visto de tal manera, donde algunos todavía cargan su Biblia, que vamos al domingo y hasta apoyo y hasta doy mi ofrenda como un buen cristiano, pero viven una vida apartada de Dios. Hoy te digo a ti, Dios te está llamando. Si hoy estás aquí, no es un error ni es casualidad, sino Dios está buscando entre todas las sillas, todas las filas, ¿quién quiere venir en pos de mí? Y esa decisión es tuya. No puedes decirle, es que no sé qué diga mi esposo, déjale, pido permiso, deja que dice mi esposa, o que dicen mis papás, o que dicen mis hijos. No, es una decisión personal. Y lo vimos hace unas semanas, como estos, y dejándolo todo, le siguieron. Dios está buscando hoy quien le quiera seguir. Eso es amor. Venir a Él porque le amo y no por conveniencia.